qué bonito es ver los rostros de las personas que están contentas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es bueno ver a alguien sonreír. ¿Te gusta ver a alguien sonreír? Seguramente las personas alrededor de tu casa, de tu familia, sonríen, y cuando sonríen, también a veces sonreímos. Ver un niño, por ejemplo, que nos sonríe, así esté uno como silencioso, su risita nos mueve a sonreír también. Amén. Entonces es bonito, es hermoso. Sin embargo, en este tiempo no mucha gente sonríe por causa de las circunstancias, por causa de que en general en el mundo ha habido tensión, y de pronto los niños sonríen, pero no muchos, porque algunos también se sienten afectados. Sin embargo, el deseo de Dios es que haya paz para sus hijos, que haya un tiempo nuevo, un tiempo de paz, de tranquilidad y de sonrisas también. Y alguien podría preguntar, pero ¿cómo es posible en medio de tantas cosas que oímos? Porque puede darse toda esta tensión por causa de pensamientos negativos, por causa de lo que se oye, de lo que se vive y de lo que se puede vivir, sentir, oír, escuchar, etc. En todo lugar uno está escuchando, viendo algo, y eso puede tensionar y traer pesimismo y aún temor. Pero el Señor quiere que tú y yo vivamos en el gozo de Dios. Amén. Es el deseo de Dios. Entonces, miremos con claridad que si el plan de Dios es ese, ¿por qué hay ocasiones en que no se ve eso, sobre todo en la vida de una persona cristiana? Porque a veces, si ya estamos caminando con el Señor, de pronto no se ve tanta alegría ni tanto gozo y hay dificultades. Sencillamente Dios nos recuerda que en la vida tendríamos aflicción, pero nos recuerda también que Él ya venció en la cruz y que podemos confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús venció, diga, y Jesús vive en mí, entonces la victoria de Él es mi victoria. ¿Cuál es el título de esta noche? La clave de mi victoria. La clave de mi victoria. ¿Cuál es la clave de mi victoria? Vamos a meditar en la palabra precisamente para mirar eso. En el mundo entero hay un espíritu que se llama espíritu de destrucción y muerte, y él está activo en esta hora. No duerme, no descansa, intenta dañar, destruir a las personas, quitar la paz, quitar la sonrisa, quitar todo, destruir las finanzas, destruir las buenas relaciones, quitar la buena relación entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, robar la economía, enfermar los cuerpos, traer destrucción con tanta enfermedad, y tantas circunstancias así generan precisamente tensión, temor, y se va la sonrisa. Sin embargo, Dios quiere que entendamos que el espíritu de muerte y destrucción puede acechar una vida por una sola razón, y es porque sencillamente se rompen parámetros de Dios, se rompen los principios de Dios, porque voluntariamente se pueden estar quebrantando normas que Dios ha dispuesto. Así la persona conozca la palabra o no la conozca, si está quebrantando normas de Dios, entonces está abriendo una puerta para que el enemigo, ese espíritu de destrucción, aceche y dañe de alguna manera. Amén. En Romanos 7:5, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando caminamos sin el Señor Jesús en nuestro corazón, pues vivíamos haciendo lo que cada uno queríamos a la manera nuestra, como se nos antojaba, dice por ahí la expresión popular. Pero ya caminando con el Señor Jesús, Él nos recuerda que Él nos sacó de un tiempo de esclavitud y de ceguera espiritual para traernos a un tiempo donde nos da una naturaleza nueva y una naturaleza divina. Esa naturaleza nos ayuda a producir frutos de vida. Sin embargo, cuando pasan todas estas circunstancias, que se ve una acechanza, bueno, porque hay tantas cosas negativas, algo está pasando en el campo espiritual, y es porque se puede estar cayendo de nuevo en la carne. Y cuando una persona descuida su caminar con el Señor, puede volver a caer en la carne y a tomar decisiones, a tener pensamientos, a ejecutar cosas que no debería, o que Dios ya le había llamado para que no viviera más así. Entonces se puede entrar en descuido espiritual, y recordamos lo que Jesús dice en su palabra cuando les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, ¿pero qué? Pero la carne
es débil. En los seres humanos la carne es débil, todos los seres humanos. No podemos en nuestras fuerzas pretender ser cristianos, porque pretender obedecerle a Dios, si obedecemos una cosa en nuestras fuerzas, no obedecemos dos cosas. Y romper los parámetros de Dios, hay muchos principios que Dios dejó. Y la única manera de nosotros poder acatarlos es realmente con la ayuda de Dios. Amén. Para nosotros como humanos es imposible obedecerlos. ¿Por qué? Porque esa parte humana, carnal, impide precisamente que seamos obedientes. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando eso sucede, que de pronto ese caminar con el Señor se debilita y se vuelve a la carne, entonces se abren puertas para que ese espíritu de destrucción sí aceche. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Punto 1, poniendo los ojos en Jesús. En Hebreos 12:2 dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Dios quiere que volvamos nuestra mirada a Él. Que si nuestra relación con Dios se debilitó, se descuidó, hoy es el día de un nuevo comienzo. Hoy es el día de recordar que Dios quiere una relación estrecha con Él, personal con Él. No quiere que seamos personas solo oidoras de la palabra, sino hacedoras de la palabra. No quiere que seamos personas solamente de reunión y no más, sino hijos de Dios todos los días, las 24 horas. Amén. Dios quiere una relación estrecha con Él todos los días, no solamente el día en que venimos a este lugar, no solamente el día en que nos reunimos a través de una red virtual, sino todos los días. Tú te levantas, yo me levanto y lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios, porque de nuevo despertamos, porque estamos de nuevo con vida, porque hay un día más que es un regalo de Dios. Cada día de vida es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios anhela eso, que seamos realmente hijos que le conocen, que le aman, que le oímos, y nosotros también somos oídos por Él. Él nos conoce mejor que cualquiera, nos ama más que cualquier otro ser en la tierra. A veces creemos que de pronto nos ama más el esposo, la esposa, la mamá, el papá, los hijos, y resulta que no. Por encima de esos amores que son fuertes en algunos momentos o en algunos hogares, por encima de eso está el amor de Dios. Es incomparable, es inigualable. El amor de Dios a través de los seres humanos es hermoso en la medida que se desarrolla, pero comparado a la plenitud del amor de Dios, dice la Biblia que no tiene límites. El amor de Dios no puede tocar los límites, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto. No puede tener límites. El amor de Dios es infinito y tan grande, y Dios quiere que tú y yo le conozcamos ese amor, que tengamos una relación de verdad estrecha con Él, que a Él vengamos con un corazón tan transparente todos los días, tan sincero, sin apariencias, sin repetideras de cosas, porque Él no quiere que repitamos y seamos religiosos como antes, sino personas que tienen vida y que caminan con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos da la vida. Amén. Que hace real, que realmente podamos tener una relación con el Señor. Y cuando vengamos a tener esa relación, Dios quiere que entendamos dos cosas claras. Uno, que Él nos redimió. Gálatas 3:13. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, con esa certeza, Él me compró con su sangre. Digan conmigo: Jesús me compró con su sangre. En la cruz derramó su sangre para pagar por nosotros. Entonces Él nos compró a un precio muy alto, y lo que vale un hijo de Dios no tiene precio en la tierra. Amén. Con esa claridad, entonces venimos en gratitud a la presencia de Dios. Y segundo, debemos venir a esa relación con Él cada día, con la claridad de lo que Él hizo por nosotros también, con respecto a aquel que acecha contra nosotros. Hebreos 2:14, ¿qué dice la palabra? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese espíritu de muerte y destrucción es el mismo diablo, que tiene
ejércitos de demonios para intentar destruir a los seres humanos. Pero ya vino uno que se llama Jesús, que ya lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, si tú y yo venimos al Señor Jesús con esa claridad cada día de que Él me compró y que Jesús ya lo venció a Él, y si Jesús viene a tu corazón y a mi corazón, entonces somos más que vencedores de su mano. No podemos temer ni dudar de que Dios nos pueda hacer libres de algo, porque si Él está en nosotros, empezó con nosotros un proceso y debemos darle gloria y honra, porque aunque no nos veamos aún perfectos, Él está perfeccionándonos cada día. Amén. Entonces debemos venir al Señor con esa certeza, una gratitud continua, una actitud siempre de reconocer quién es Él. Y el Señor quiere que vengamos con esa claridad para recibir su vida. Jesús es la vida, y una persona que camina independiente de Jesús, pues no tiene la vida. Tiene vida física, pero está espiritualmente muerto. Pero una persona que camina con Jesús ha recibido no solamente vida física, sino también vida espiritual. Y entonces el Señor nos compara en la palabra con la vid. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. Si ustedes están pegados a mí, que soy la vid, pues darán mucho fruto. Pero si están alejados de mí, ¿qué pasa con una rama despegada de la matica? ¿Qué pasa? Se seca, ¿verdad? Se seca. Sencillamente se seca, no da fruto. Entonces, Dios quiere que nos miremos a nosotros mismos y nos detengamos a ver que sin querer puede suceder que de pronto se empiece uno a desprender de dar como rama de la matica y deje de dar el fruto que Dios quiere que tú y yo demos por ser sus hijos. Amén. ¿Frutos de qué? De vida. Alejados del Señor damos frutos de muerte, y por eso esos espíritus pueden acechar. El espíritu de destrucción puede venir a atacar. Pero cuando estamos unidos a Cristo, ahora el fruto es de vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. ¿Qué dice en 1 Juan 1:9? ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Entonces vengamos en arrepentimiento y reconozcamos nuestros errores cada día. Porque mientras estemos en la tierra estamos expuestos a equivocarnos otra vez. Amén. El único perfecto se llama Jesús. El único hombre perfecto se llama Jesús. Pero todos los demás somos imperfectos. Que Él vino a nosotros para cambiar esa imperfección y perfeccionarnos cada día, sí. Y estamos en ese proceso día tras día de su mano. Amén. Entonces todos los días debemos sencillamente venir arrepentidos. Si hemos fallado, si nos hemos equivocado, y pedirle al Señor perdón de corazón y clamar que su gracia venga sobre nosotros, porque es la gracia de Dios la que viene sobre nosotros. Si somos personas que realmente le hablamos a Dios con un corazón sincero y venimos con un corazón arrepentido, entonces la gracia de Jesús viene sobre nosotros. Amén. ¿Y qué pasa si la gracia de Jesús viene sobre nosotros y yo me he arrepentido? Entonces hay una cobertura espiritual. Hay una cobertura que nadie más ve, pero que Dios sí ve, y que la aplica y la coloca sobre tu vida. Así aún a veces nos equivocamos porque seguimos en un cuerpo de carne. Amén. Entonces Dios quiere que entendamos eso, que tan pronto venimos en esa actitud, el Espíritu Santo mismo empieza a traer vida sobre nosotros y empieza a traer autoridad sobre nosotros, y esa parte de oscuridad que acecha contra nuestras vidas se va debilitando poco a poco, día tras día. Amén. Entonces, punto 2, debemos aprender a luchar. Entonces, ¿qué queda claro? Que debemos venir a Jesús. Así, solamente así, ese espíritu de destrucción tendrá que alejarse, definitivamente. Pero tenemos que ser perseverantes. No podemos ser descuidados en nuestra relación con el Señor. Punto 2, debemos aprender a luchar. ¿A luchar qué? Hay una lucha diaria. Mientras estamos en la tierra, todos tenemos una batalla. ¿Una batalla de qué? De fe. Efesios 6:12, que dice en la Biblia: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Son reales? Sí, son reales. Hay espíritus de oscuridad, pero más poderoso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos llama hoy a entender eso, que mientras estemos en la tierra tendremos dificultades y habrán luchas,
Pero esas mismas luchas las lucharon otros hombres. Esa lucha la luchó Moisés, la luchó David, la luchó Caleb, la luchó Pablo. Pablo decía: he peleado la buena batalla. Es la única batalla que hay que mantenerla a diario y hay que tenerla, y es buena, porque si no estamos alerta nos vence el enemigo. Pero si estamos alerta, más poderoso es el que está con nosotros. Amén. Entonces Pablo dijo cuando se acercaba la hora de su muerte: yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. Dios quiere que tengamos esa claridad, que esa batalla es de todos, y es una batalla que de la mano del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo es posible vencer. Amén. Entonces miremos a un hombre que supo pelear la buena batalla y que fue un gran guerrero en el campo espiritual y en el campo físico, y se llama Caleb. Pero por esta misma línea podríamos hablar de David también y de Moisés, pero hablemos hoy de Caleb. ¿Quién era Caleb? Caleb era un gran hombre de los israelitas, era de la tribu de Judá. Este hombre, cuando tenía 40 años, él fue enviado junto con otros 11 a explorar la tierra prometida para ver si era cierto que era tan buena como Dios lo había dicho. Y fueron 12 y solamente 2 vinieron a decir: pues sí, es muy buena la tierra, pero hay muchos gigantes. Los 10 dijeron: sí es buena, pero eso es terrible ir allá. No podemos ir, es imposible. Los gigantes nos matan a nosotros, somos así como hormigas al lado de ellos. Qué visión de sí mismo. Pero en cambio los otros 2, Josué y Caleb, dijeron: sí es cierto, hay gigantes, y de pronto no será tan fácil, pero de la mano de Dios nosotros los vemos a ellos como pan comido, podemos avanzar. Amén. Entonces ese día que Caleb honró a Dios y creyó: para Dios no es imposible darnos la victoria en esta tierra, al darle la gloria a Dios, entonces sencillamente Dios le hizo una promesa a través de Moisés y le dijo a Moisés que le diera la tierra en la cual había pisado Caleb y había conquistado cuando había subido allá. Era la tierra de Hebrón. Entonces pasaron 40 años. A los 40 años el Dios le da la promesa, y a los 85 años ya se había muerto Moisés, y precisamente Caleb recordó cuando vio que Josué estaba repartiendo la heredad, la tierra a las tribus. Dijo: cuando yo tenía 40 años Dios me hizo esta promesa, y se la recordó. Dijo: entonces dame ese monte porque yo todavía lo puedo conquistar. Tengo 85 años, y aunque tengo 85 años, hace 45 Dios me dio la promesa, tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Miremos esa palabra y recibe en tu espíritu esta palabra, porque Dios quiere que tú y yo la recibamos en nuestro corazón para creer que esa misma fuerza puede venir a nosotros. Josué 14 del 10 al 11 dice la palabra del Señor: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Qué maravilloso, ¿no? ¿Quién le daba esa fuerza? ¿Cómo es posible que a los 85 años él tuviera la misma fortaleza de los 40? Y él no temía, él dijo: no, entrégame la tierra. Dios me hizo una promesa, tengo 85, pero a los 40 Dios me prometió esto y lo sigo esperando. Date cuenta la fe y la esperanza. No se desalentó a pesar de 45 años que ya había pasado. Y recibe al ver la actitud de Josué de Caleb, él le da la tierra y lo bendice y le entrega la tierra para que la conquistara y fuera herencia para él y su descendencia. Pero ¿cuál era la clave? ¿Cuál fue la clave para que él tuviera esa fortaleza? A ver, piénsenlo por un momento. ¿Cuál podría ser la clave para que Caleb hubiera tenido esa fuerza que no es común? Una persona de 40 a 85 se le nota la diferencia, pero en este hombre no. Tenía edad de 85, pero tenía la fuerza de 40 años. ¿Cuál sería la clave? Respóndanse en su corazón, piénselo por un momento. ¿Qué sería eso? Pues la clave es algo que todos necesitamos,
Y es precisamente la alabanza. La alabanza. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La alabanza. Todos necesitamos alabar a Dios. ¿Y por qué creemos que Caleb pudo ser esa la clave? Porque Caleb venía de la tribu de Judá. Y Judá quiere decir, de acuerdo a los estudios, nos da la referencia en el contexto bíblico que significa en hebreo, gracias con alabanza a Dios. Por cuanto él era de esa tierra, se cree que esa fue la clave para tener él semejante fuerza. Fue un hombre que alabó a Dios todos los días de su vida. Por eso él pudo volver con esa fe, confió tanto en Dios que cuando, aunque otros decían no es imposible, él decía sí es posible. Para Dios no es imposible darnos esa tierra. Amén. Y Dios honró esa fe. ¿Cómo un hombre a esa edad de los 40 tenía tal fe? Porque era un hombre que alababa a Dios y era agradecido. Pasaron 45 años y siguió en la misma actitud de reconocer quién era Dios todos los días y lo honró. Y por esa actitud, entonces él iba recibiendo esa fuerza, porque cuando alguien alaba a Dios, algo sobrenatural empieza a suceder. Cuando uno mira a nivel de ciencia, ¿qué pasa cuando alguien sonríe? Entonces se encuentra uno que hay sustancias químicas que son segregadas del cerebro y aún de los intestinos, se encontraba eso, y que ayudan para que precisamente haya una actitud mejor en el cuerpo y en todas las áreas. Una persona alegre rejuvenece, pero una persona triste, dice, con corazón triste, pues aún los huesos se le debilitan. Entonces Dios nos quiere alegres. ¿Cuántos queremos tener un corazón alegre? Aún a pesar de las dificultades. Entonces Dios nos llama a la alabanza, a reconocer nuestra gran necesidad de Dios. Nuestra gran necesidad de Dios, de valorarlo todos los días. El Salmo 34:1 dice, en todo tiempo alabaré al Señor. La alabanza sea de continuo en mi boca, decía David también. David también conocía ese secreto y él podía decirlo también. Por eso él pudo decir también en otra ocasión que Dios era el que coronaba su boca de favores y misericordias, de modo que lo rejuvenecía. O sea que la alabanza rejuvenece. ¿Cuántos alaban a Dios? La alabanza da fuerzas espirituales y físicas. La alabanza trae de verdad algo sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Se habla de distintas hormonas según el estado de ánimo, pues hay una específica que se da cuando alguien alaba a Dios y que va en favor de la persona, lógicamente. Entonces, a nivel espiritual también sucede lo mismo, porque Dios se mueve en la alabanza de su tierra, de su pueblo. Si nosotros alabamos al Señor y no nos quejamos tanto, sino que más bien cambiamos esa actitud y tomamos la que tuvo Caleb, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. El espíritu de oscuridad, de destrucción y de muerte tendrá que alejarse definitivamente de tu vida y de tu casa. Amén. Un día nos iremos, sí, pero ¿cuándo? Cuando Dios diga, ya es el tiempo tuyo. Pero de resto, mientras tanto, podremos continuar alabando y reconociendo a ese Dios poderoso. La parte humana dice, usted de la primera edad, de la segunda edad, de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Yo digo, no, yo no soy de esas, de ninguna de esas. ¿Usted de cuál es? Te dice que la tercera ya, es que no tiene fuerza, ¿no? Entonces le pregunto, ¿y cuál es su edad? ¿De qué edad eres tú? Porque hay gente que puede tener 15 años y sentirse como de 200 años. Pero Dios te dice, el espíritu rejuvenece cuando alabamos al Señor, cuando sonreímos y somos agradecidos. Amén. Entonces es tiempo de volver los ojos al Señor y reconocer que le necesitamos y que es tiempo de llegar al spa de Dios. Yo decía, uy, el spa de Dios, ¿no? Venir allá a ese tratamiento. En medio de la alabanza Dios te da un tratamiento especial. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Porque fluye de adentro hacia afuera y lo da el mismo Espíritu Santo. Entonces la alabanza realmente hace remover a los espíritus. Tienen que huir de nuestra vida toda acechanza negativa, toda influencia que intenta llegar a derribar la economía, a tratar de nuevo a traer a esclavitud en distintos campos, en distintos aspectos. Dios puede libertarnos de todo eso por causa de que alguien empieza a alabar al Señor. Amén.
Y lo vemos con claridad, lo vemos con claridad. En una ocasión el Señor permitió, me enseñó directamente cómo una persona que tenía un demonio, no salía el demonio, le echábamos fuera y nada, que se iba, en una joven. Pero hubo un momento que ya el Señor me dijo al corazón, alábenme, solamente adórenme. Y recuerdo hasta la canción que Dios nos dio, y estando en un ladito, en un rincón, dejamos la persona ya a un lado en el piso. Y cuando íbamos, en la tercera vez que cantamos la canción, reconociendo la grandeza de Jesús, el demonio dejó a la muchacha. Entonces Dios le muestra a uno, aprendan que es mi espíritu, que no soy yo, que no son ustedes, que es Él. Entonces la alabanza cambia las cosas. Dios se mueve en medio de la alabanza, en medio de la queja y la tristeza se mueven espíritus de oscuridad, pero en medio de la alegría y del gozo es que Dios también quiere que nosotros vivamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es tiempo, dice la Escritura, según Efesios 6, dice la palabra que hay una lucha. Esa lucha para ti y para mí es vibrando desde aquí. Amén. Ponte la mano acá. Acá cuando empezamos a cantar, empieza a vibrar esto. Intenta tararear alguna canción y te das cuenta que algo empieza a fluir. Pues la guerra nuestra la peleamos desde adentro. Amén. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses soy? ¿Quién como tú, Jehová, grande en santidad, poderoso en batalla, hacedor de prodigios? Amén. Entonces diga conmigo, sale de aquí. Es vibrando desde nuestro interior. Si lo hacemos de corazón, cuando venimos a este lugar, cuando lo haces en casa, cuando estás solo o sola y adoras con tu corazón, estás levantando la mejor arma contra las acechanzas del enemigo. Porque en la medida que tú adoras al Rey, la luz empieza a envolverte a ti. Y Dios quiere que entendamos qué sucede cuando tú y yo alabamos al Señor con todo el corazón. Punto 3, ¿qué sucede al alabar? Al alabar viene la gloria de Dios. Cuando esto sucede, vamos siendo transformados a la imagen de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una persona que adora de corazón al Señor cada día, a pesar de los problemas, que le reconoce a Él, que le agradece a Él cada día, a pesar de los desiertos como hacía David, entonces es una persona que va siendo transformada por el mismo Espíritu Santo, porque hay una interferencia divina entre entregar lo que somos nosotros y recibir lo que Jesús es. Amén. Viene la vida y sucede lo que le sucedió a Jesús. Recuerdan en el monte de la transfiguración, que dice que cuando Él oraba, el rostro le cambió y el vestido era resplandeciente, de blanco resplandeciente. Es el ejemplo claro para nosotros de que a nosotros nos pasa lo mismo en la medida que nosotros lo reconozcamos a Él. Vamos siendo transformados interiormente. La luz de Cristo empieza a renovarnos y una nube de gloria, que es la misma presencia del Espíritu Santo, empieza a debilitar ataduras y cosas que han intentado oprimir la vida de nosotros los creyentes. Amén. Entonces es tiempo de declarar lo que decía David: el Dios que me ama, que sacó la vida de la sepultura, que me sacó del hoyo, es el Dios al que yo alabo. Y por eso él decía: alaba alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios te llama a eso, a no olvidar ninguno de los beneficios. Cuando a veces hay dificultades, cuando nos debemos acordar más de dónde nos ha sacado, lo que Dios nos ha provisto, la cantidad de puertas que nos ha abierto y también las que nos ha cerrado porque no nos convienen. Cosas como esas nos llevan a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Es tiempo de ser agradecidos. A pesar de las dificultades, tú y yo seguimos vivos. Tú y yo seguimos con vida. La misericordia de Dios está para ti y para mí. Volvamos los ojos al Rey y utilicemos la clave que nos da la victoria, la alabanza y la adoración a aquel que nos llamó. Amado, para ti es esta palabra. La fuerza que Dios le dio a Caleb también te la quiere dar a ti. Ponte de pie, por favor.